Los 7 descubrimientos asombrosos en Israel. Imagina caminar por las calles de Jerusalén. Cada piedra, cada ruina, cada grano de arena guarda un secreto milenario. Israel no es solo un país, es un testimonio vivo de que la Biblia no son mitos, sino historia grabada en roca, en papiros, en mosaicos y en tumbas. A lo largo de los siglos, arqueólogos, soldados y hasta campesinos han desenterrado pruebas asombrosas que estremecen al mundo entero. Descubrimientos que confirman relatos que millones creyeron por fe y que hoy la ciencia no puede negar. En este viaje conoceremos 7 hallazgos impresionantes que conectan la arqueología con la palabra de Dios. Un mosaico oculto bajo una prisión que declara sin miedo: Jesucristo es Dios. Pergaminos escondidos en cuevas que preservaron la Biblia durante más de 2000 años. Un estanque olvidado donde Jesús devolvió la vista a un ciego. Una piedra romana que lleva grabado el nombre de Poncio Pilato. Una tumba que recuerda al sumo sacerdote que juzgó a Jesús. Una casa humilde en Cafarnaúm donde comenzó el ministerio de la iglesia. Y un túnel secreto en Jerusalén que todavía hoy guarda la huella de un rey bíblico. Cada descubrimiento es una voz del pasado que nos dice: la Biblia es verdad y Jesucristo sigue siendo real. Acompáñanos en este recorrido fascinante por la tierra, donde la fe y la arqueología se encuentran cara a cara. Prepárate, porque lo que verás y escucharás cambiará la forma en que miras las Escrituras. Estos son los 7 descubrimientos asombrosos en Israel. Primer hallazgo: el mosaico de Megido. Jesús confesado como Dios. Era el año 2005. En el norte de Israel, dentro de una prisión moderna, se preparaba la ampliación de un edificio. Nadie imaginaba que, bajo esos muros fríos, dormía un secreto milenario. Por ley, cada construcción debía ir precedida de excavaciones arqueológicas. Y lo que los arqueólogos hallaron fue simplemente impactante. Bajo tierra apareció un salón rectangular del siglo III. El suelo estaba cubierto de mosaicos cuidadosamente elaborados, y en medio de ellos, una inscripción en griego estremeció a los expertos: Theo Jesús, Cristo, a Dios Jesucristo. Este no era un adorno cualquiera, era una confesión de fe grabada en piedra, en tiempos de persecución, cuando declarar a Jesús como Dios podía costar la vida. El arqueólogo israelí Dr. Yotam Tepper, quien dirigió la excavación, afirmó: estamos frente a una de las evidencias más tempranas de una comunidad cristiana que adoraba abiertamente a Jesús como Dios. En ese pequeño salón, humilde y escondido en Megido, la tierra conocida en la Biblia como Armagedón, una comunidad cristiana se reunía alrededor de una mesa dedicada a Jesucristo. No en una catedral ni en un templo lujoso, sino en un lugar sencillo, pero con un mensaje eterno. Cristo no era visto como un simple maestro, sino como el Dios eterno. Este hallazgo arqueológico contradice a quienes dicen que la divinidad de Jesús fue inventada siglos después, en concilios. En la propia tierra de Israel, en el siglo III, ya se proclamaba con valentía lo que la Iglesia sigue confesando hoy: Jesucristo es Dios. Segundo hallazgo: los rollos del Mar Muerto, la Biblia más antigua. En 1947, un joven pastor beduino llamado Muhammad Adh-Dib perseguía una de sus cabras extraviadas en las áridas colinas de Qumrán, cerca del Mar Muerto. Al lanzar una piedra dentro de una cueva, escuchó un sonido extraño. No fue eco, sino el quebrar de vasijas de barro. Al entrar, descubrió tinajas selladas que contenían antiguos rollos de cuero. Aquel hallazgo accidental se transformó en uno de los descubrimientos arqueológicos más asombrosos del siglo XX: los rollos del Mar Muerto. Entre 1947 y 1956, arqueólogos y beduinos extrajeron más de 900 manuscritos de 11 cuevas diferentes. Textos bíblicos, comentarios, himnos
y documentos de una comunidad judía conocida como los esenios. Lo más impresionante fue el hallazgo de un rollo completo del libro de Isaías, copiado alrededor del 150 a.C. Cuando los expertos lo compararon con el libro de Isaías que tenemos hoy, descubrieron que, a pesar de 2 milenios de historia, era prácticamente idéntico. El profesor Gleason Archer comentó sobre este hallazgo. Los rollos demuestran que la transmisión del texto bíblico ha sido notablemente precisa. El mensaje esencial de la palabra de Dios no se ha corrompido. Esto significa que cuando hoy leemos Isaías 53, la profecía del siervo sufriente que anuncia a Cristo, sabemos que ya estaba escrito y preservado siglos antes de Jesús, sin alteraciones. Los rollos del Mar Muerto son una prueba contundente de la fidelidad de la Escritura. Como dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En las cuevas silenciosas de Qumrán, ocultos por manos piadosas que buscaban protegerlos en tiempos de guerra, los rollos esperaron hasta el siglo XX para salir a la luz, y cuando lo hicieron, proclamaron al mundo que la Biblia es la palabra eterna de Dios, inmutable e indestructible. Tercer hallazgo, el estanque de Siloé. Milagros confirmados. Durante siglos el estanque de Siloé fue mencionado en la Biblia, pero permanecía oculto bajo las capas del tiempo. El Evangelio de Juan, capítulo 9, narra que allí Jesús sanó a un hombre ciego de nacimiento, enviándolo a lavarse en sus aguas. Sin embargo, muchos escépticos consideraban ese relato como simbólico o legendario, hasta que la arqueología habló. En el año 2004, obreros que trabajaban en reparaciones de tuberías en Jerusalén encontraron algo inesperado: escalones de piedra que descendían hacia lo que parecía un gran reservorio. Al continuar la excavación, arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel confirmaron que se trataba del verdadero estanque de Siloé, del tiempo de Jesús. El estanque estaba conectado al túnel de Ezequías, construido siglos antes para traer agua desde el manantial de Gihón. Medía más de 70 metros de largo, con anchos escalones que permitían a multitudes entrar y salir de sus aguas. El arqueólogo Ronnie Ray, uno de los responsables de la excavación, declaró: este hallazgo confirma de manera directa el relato del Evangelio de Juan. Ya no hablamos de una tradición literaria, sino de un lugar real, donde Jesús pudo haber realizado el milagro. El descubrimiento fue tan impactante que incluso especialistas no creyentes reconocieron su importancia. El New York Times publicó en 2005 lo que hasta hace poco era considerado un estanque simbólico, ahora emerge como una evidencia arqueológica de los relatos evangélicos. Hoy, al caminar por los restos del estanque, uno puede imaginar la escena. Un hombre ciego, obedeciendo la voz de Jesús, desciende los escalones, lava sus ojos y ve por primera vez la luz. Una sanidad que no solo confirmó el poder de Cristo, sino que ahora también se sostiene en la piedra y en la arqueología. El estanque de Siloé nos recuerda que los milagros de Jesús no son parábolas inventadas, sino hechos históricos, y que la fe que confesamos está cimentada en realidades que aún pueden tocarse con las manos. Cuarto hallazgo, la inscripción de Pilato en Cesarea, el gobernador romano. Pocas figuras del Evangelio son tan conocidas como Poncio Pilato, el gobernador romano que entregó a Jesús a la crucifixión. Durante siglos, su existencia fue cuestionada por algunos críticos, quienes decían que era solo un personaje literario, inventado por los evangelistas. Todo cambió en 1961. En el majestuoso teatro romano de Cesarea Marítima, arqueólogos italianos encabezados por Antonio Frova encontraron una piedra reutilizada en una escalera. Al limpiarla, descubrieron una inscripción en latín que contenía claramente el nombre: Pontius Pilatus, prefecto de Judea. La inscripción original había sido parte de una dedicación a Tiberio César y confirmaba que Pilato gobernó Judea en la época de Jesús, exactamente como narran los evangelios. El historiador Paul Maier
experto en la historia de Roma y el cristianismo, afirmó: «Con esta piedra, la arqueología ha silenciado a los críticos. Pilato no es un mito, fue un hombre real, un gobernador romano cuyo nombre quedó grabado en la historia». Este hallazgo es crucial, porque conecta el relato bíblico con la historia política del Imperio Romano. Nos recuerda que la crucifixión de Jesús no ocurrió en un vacío mítico, sino en un marco histórico concreto, bajo un prefecto real, en una provincia real, con documentos y piedras que lo confirman. Hoy, la piedra de Pilato se conserva en el Museo de Israel en Jerusalén y sigue proclamando lo mismo que gritaban las multitudes en aquel juicio, que Jesús fue entregado por un gobernador romano y que la cruz fue un hecho histórico, no una leyenda. El nombre de Pilato quedó grabado en piedra, pero el nombre de Cristo fue grabado en la eternidad. Y mientras Pilato pasó como un hombre más, Jesucristo sigue siendo adorado como el Señor de la historia. Quinto hallazgo: la tumba de Caifás, el sumo sacerdote del juicio de Jesús. En los evangelios se menciona a un hombre clave en la condena de Jesús: Caifás, el sumo sacerdote que presidió el juicio en el Sanedrín. Durante siglos, su figura fue conocida solo por los textos bíblicos y algunos escritos judíos, pero a finales del siglo XX, la arqueología volvió a hablar. En 1990, mientras se realizaban trabajos de construcción en un barrio de Jerusalén, se descubrió accidentalmente una cueva funeraria. Dentro, los arqueólogos hallaron 12 osarios, cajas de piedra donde se colocaban huesos después de la descomposición. Uno de ellos llamó poderosamente la atención. Era un osario ricamente decorado, con inscripciones en arameo que decían Yehosef bar Cayafa, es decir, José, hijo de Caifás. El estilo de la caja y la inscripción coincidían con el tiempo del siglo I, exactamente en la época de Jesús. Los huesos encontrados en su interior correspondían a un hombre de unos 60 años. Muchos expertos sostienen que este osario perteneció al mismo Caifás, que desempeñó un papel central en el juicio de Cristo. El arqueólogo Zev Weiss explicó: «El osario de Caifás no solo nos da un nombre, nos abre una ventana a la élite sacerdotal de Jerusalén en el tiempo de Jesús». Este hallazgo nos recuerda que los enemigos del Evangelio también fueron personajes reales, hombres de carne y hueso que ocuparon cargos de poder. Caifás quedó registrado en la historia no solo como sumo sacerdote, sino como aquel que, junto a otros, entregó a Jesús al gobernador romano. Mientras su osario yace en un museo, el mensaje es claro: los hombres pasan, los poderosos mueren, pero Cristo resucitó y vive para siempre. La tumba de Caifás guarda polvo, la tumba de Jesús, en cambio, está vacía. Sexto hallazgo: la casa de Pedro en Cafarnaúm, testimonio del ministerio de Jesús. En los evangelios leemos que Jesús vivió y predicó en Cafarnaúm, junto al mar de Galilea. Allí llamó a Pedro, sanó enfermos, echó fuera demonios y enseñó con autoridad. Durante mucho tiempo, sin embargo, no había pruebas arqueológicas claras de la huella de Jesús en aquel lugar. Eso cambió en el siglo XX, cuando excavaciones dirigidas por arqueólogos franciscanos revelaron algo extraordinario. Bajo las ruinas de una antigua iglesia bizantina se encontró una casa muy particular del siglo I. Las paredes habían sido reforzadas, el suelo estaba enlucido y las habitaciones mostraban inscripciones cristianas con palabras como Señor, Jesús y Cristo. Lo más sorprendente es que ya en el siglo IV, esa casa había sido transformada en un lugar de reunión y culto cristiano. Muchos estudiosos creen que esta fue la casa del apóstol Pedro, mencionada en Marcos capítulo 1, donde Jesús sanó a la suegra de Pedro. Desde allí, posiblemente, Jesús enseñó y realizó milagros, convirtiendo aquella humilde vivienda en el centro espiritual de la primera comunidad en Galilea. El arqueólogo Stanley Porter señaló: el hecho de que esta casa se convirtiera tan pronto en lugar de veneración indica que estuvo directamente vinculada a Jesús o a sus discípulos más cercanos. Hoy,
Los peregrinos que visitan Cafarnaúm pueden ver los restos de esa casa bajo una iglesia moderna construida en forma octogonal. Desde allí se contempla el mar de Galilea, recordando que en ese mismo suelo, en esas mismas calles, Jesús caminó, predicó y mostró el poder del reino de Dios. Aquella humilde casa transformada en iglesia es un testimonio de que la obra de Cristo comenzó en lo sencillo, pero su mensaje traspasó fronteras y alcanzó al mundo entero. Séptimo hallazgo: la ciudad de David y el túnel de Ezequías, historia viva del Antiguo Testamento. En el corazón de Jerusalén, fuera de las murallas de la ciudad vieja, se encuentra uno de los sitios más asombrosos de la arqueología bíblica, la ciudad de David. Aquí comenzó la historia de la capital del pueblo de Dios, aquí reinó David. Y aquí los profetas caminaron anunciando la palabra del Señor. En este lugar se halló uno de los descubrimientos más impresionantes, el túnel de Ezequías. El rey Ezequías, anticipando la invasión del ejército asirio, mandó a excavar un túnel para traer agua desde el manantial de Gihón hasta el estanque de Siloé, asegurando la supervivencia de Jerusalén durante el asedio. Durante siglos se pensó que este relato podía ser un mito, pero en el siglo XIX, exploradores descubrieron un túnel de más de 500 metros de longitud, tallado en la roca viva bajo la ciudad de David, que aún hoy conduce agua desde Gihón hasta Siloé. Lo más asombroso fue el hallazgo de la inscripción de Siloé, un texto hebreo antiguo, grabado en la pared del túnel, describiendo cómo dos equipos de obreros cavaron desde extremos opuestos hasta encontrarse en el centro. Esta inscripción coincide exactamente con el relato bíblico. El arqueólogo Amihai Mazar afirmó: el túnel de Ezequías es una de las evidencias arqueológicas más claras de un evento narrado en la Biblia. Es historia escrita en piedra hoy. Los visitantes de Jerusalén pueden caminar dentro del túnel, con el agua llegando hasta las rodillas, experimentando lo mismo que los israelitas hace más de 2700 años. La ciudad de David y el túnel de Ezequías nos recuerdan que la Biblia no solo cuenta la historia de reyes y profetas, sino también la lucha real de un pueblo por su fe y su supervivencia, siempre sostenido por la mano de Dios. Por lo tanto, cada hallazgo en la tierra de Israel es mucho más que un dato arqueológico. Son voces del pasado que confirman lo que ya sabíamos por la fe: que la Biblia es verdadera, que la palabra de Dios permanece para siempre y que Jesucristo es real en la historia y en la eternidad. Estos 7 descubrimientos son piedras vivas que hablan. Son testigos silenciosos que atraviesan los siglos para decirnos que la fe no está fundada en mitos, sino en hechos. La arqueología no inventa la verdad, solo la señala. Y lo que señala es lo mismo que proclamamos hoy: Jesucristo es Dios, ayer, hoy y por los siglos. Que al contemplar estos hallazgos, nuestra fe sea fortalecida, nuestra convicción renovada y nuestra voz se una a la de aquellos primeros creyentes que no tuvieron miedo de confesarlo. Porque las piedras pueden hablar, pero Dios ha escogido que tú y yo seamos hoy testigos vivos de su verdad. Así llegamos al final de este video. Esperamos que haya sido de ayuda y nos vemos en el próximo.